Buenas tardes. Universidad Leve te agradece su asistencia a esta sesión el día de hoy. El día de hoy nos acompaña el doctor Héctor Escutia y nos presenta el tema tromboembolia pulmonar y su manejo intervencionista en un hospital general. Las indicaciones para los asistentes son las siguientes. En la parte izquierda de su pantalla van a encontrar un signo de interrogación. Si tuvieran alguna duda o comentario, pueden agregarlas dando clic en este icono mencionado. Y al finalizar la ponencia se dará respuesta a cada una de ellas. Sean bienvenidos más a una sesión de Universidad Leve. A continuación, el doctor Héctor Escutia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Vamos a ir dando comienzo a la plática. Una disculpa un poquito por la tardanza. También tuvimos por aquí problemas técnicos porque vamos a estar transmitiendo en vivo desde el auditorio del Hospital Regional Ixte Puebla. Bueno, sin más preámbulo acerca del tema del que vamos a hablar, pues primero vamos a hablar un poquito de la importancia que tiene este tema y el por qué el ahondar dentro de los detalles del tratamiento. Como comentaba, esta plática va a ir dirigida directamente al tratamiento, ¿sale? Entonces, cuando estamos hablando de tratamiento de la enfermedad tromboembólica, vamos a hablar de una enfermedad tromboembólica venosa generalizada, tanto pulmonar como en extremidades, ¿sí? Ahora, esta presentación clínica que tiene esta enfermedad, pues bueno, hasta cierto punto en unos países, incluyendo México, es el tercer síndrome cardiovascular agudo más frecuente después del infarto del miocardio y después del ictus o como tal el evento vascular cerebral. Entonces, no es nada deleznable su condición actual como factor de morbilidad y de mortalidad también. Hay algunos estudios epidemiológicos en los que nos dicen que la tromboembolia pulmonar pues se puede presentar o puede tener una incidencia muy alta, hasta 115 por cada 100,000 habitantes, que pueden tener trombosis venosa periférica y un poquito mayor cuando hablamos acerca de tromboembolia pulmonar. Sí, entonces no es nada deleznable su condición. Esta enfermedad va a ser 8 veces, o el riesgo de padecerla va a ser 8 veces mayor en aquellos individuos mayores de 80 años de edad, que si los comparamos con aquellos que están en la quinta década de la vida. Entonces, entre más edad tiene nuestro paciente, mayor es el riesgo de tromboembolia pulmonar, ¿sí? Aquí tenemos las causas más frecuentes que se asocian con mortalidad según el INEGI. Esta es la última casuística que se tuvo en 2018. Se dan cuenta que como primer lugar tenemos a las enfermedades del corazón. Sí, estas enfermedades del corazón, tanto total como hombres y como mujeres, van a tener exactamente el mismo lugar que es el primero. Tenemos aquí también en sexto lugar las enfermedades cerebrovasculares y en mujeres que también cobran mucha importancia en cuarto lugar. Ahora, dentro de estas enfermedades del corazón, el 70% son enfermedades isquémicas, según el INEGI, pero se dan cuenta que un 11% de estas enfermedades, pues vamos a tener enfermedades de la circulación pulmonar y otras enfermedades del corazón. Bueno, no se especifica más por parte del INEGI en cuanto a este aspecto, pero esto es lo que podemos observar y como se dan cuenta, el 11% de este gran número de mortalidades están asociados a la circulación pulmonar. Sí, entonces esto es un hecho que llama la atención y la importancia por la cual aumentamos el tratamiento. Ahora, la tasa de incidencia ha aumentado, sí, deben de haber factores asociados con ello. Bueno, como comentaba, aquí tenemos las enfermedades de la circulación pulmonar, que sí, como nos damos cuenta, el 11% abarca el 11% de todas las enfermedades ateroescleróticas o isquémicas, ¿sí? O como tal de la circulación pulmonar o cardíaca. Entonces, una causa nada deleznable. Como tal, la incidencia ha ido aumentando, sí, puede ser por algunos factores, los cuales hasta cierto punto también tiene que ver la detección del problema, ¿sí? Que se ha dado, pero la mortalidad, por suerte, debido a que han mejorado los tratamientos, ha ido disminuyendo y esto se puede ver en las cortes más grandes a nivel mundial, ¿no? Entonces, la mortalidad, por suerte, por cardiopatía, por tromboembolia pulmonar, ha ido disminuyendo y el índice de diagnóstico, a su vez, también ha ido aumentando. Como podemos ver en estas puntuaciones, sí, la enfermedad tromboembólica es común,
puede llegar a tener incidencias altas, por ejemplo, este es en Estados Unidos, hasta el 40% de las tromboembolias pulmonares se pueden asociar a trombosis venosa periférica. Entonces, también es un número nada estable y entre el 5 al 8% de los pacientes que nos están recibiendo anticoagulación van a experimentar un nuevo episodio de tromboembolia pulmonar. Entonces, no solamente pues, se pudiera decir que sí, los anticoagulantes ayudan a disminuir el riesgo de esta enfermedad o de esta facultad, pero no quiere decir que vayan a controlar por completo el problema. Este es el aumento de la incidencia. Esto, pues, como se dan cuenta, cómo va aumentando logarítmicamente desde que el paciente tiene 80 o más años, ¿sí? Entonces, es el logaritmo que hace importante o representativa a la enfermedad, sobre todo en el adulto mayor. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se vuelve tan mortal la tromboembolia pulmonar? Por esto, ¿sí? El primer tema de la tromboembolia pulmonar es que va a generar sobrecarga en el ventrículo derecho. Una vez que tenemos aumento de la poscarga en el ventrículo derecho debido al aumento de las presiones de la arteria pulmonar, pues aquí tenemos la dilatación del ventrículo derecho, una insuficiencia tricuspidea severa, aumenta la tensión de la pared del ventrículo derecho, se hace toda una cascada neurohormonal y toda una cascada inflamatoria miocárdica que como tal hace que aumente la demanda de oxígeno del ventrículo derecho y esto como tal hace que aumente la isquemia del ventrículo derecho, ¿sí? Disminuye el gasto y como tal, debido al fenómeno de compresivo del ventrículo derecho sobre el ventrículo izquierdo, también tenemos una disminución de la precarga del ventrículo izquierdo, disminuye el gasto cardíaco sistémico y esto, bueno, hasta el punto de que puede llegar a afectar la perfusión coronaria del ventrículo derecho, de que afecta la tensión arterial sistémica y de que disminuimos el suministro del ventrículo derecho. Entonces es un ventrículo derecho que actúa como si se estuviera infartando, ¿no? Esto ya en sus pasos finales. De aquí es que la tromboembolia pulmonar sea tan mortal, ¿sí? Y que sea tan difícil de manejar, sobre todo en los estadios masivos. Los factores de riesgo que se asocian mayormente a tromboembolia son estos, ¿no? Muchos tienen que ver con el paciente de trauma, o sea, de ortopédico, se pueden dar cuenta fractura de extremidad inferior, hospitalización por insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, reemplazo de cadera, traumatismo, infarto en los últimos meses, lesión en la médula espinal. Se dan cuenta que son factores de alto riesgo todos estos que acabo de comentar. Siempre que me piden traumatólogos, hagamos alguna valoración de un paciente a ser sometido, sobre todo pues, el viejito que se rompe la cadera, pues que tenemos que meter a quirófano, pues estos pacientes deben de tener muy en cuenta que se tienen que cuidar mucho, anticoagular y siempre tener muy cuidados de tromboembolia pulmonar. ¿Cuáles son los factores de riesgo moderado? Muchos de ellos también tienen que ver con la cirugía de ortopedia y otros tienen que ver también con otros tratamientos, por ejemplo, quimioterapia, el tener simplemente catéteres o electrodos intravenosos, pacientes que ya tienen otras condiciones como puerperio, anticonceptivos orales, etcétera. Esos son factores de riesgo con unos radios entre 2 y 9. Entonces, puede decir riesgo moderado y riesgo leve, otras características. ¿Sí? Incluso el reposo en cama más de 3 días en aquel que no tenga otro factor de riesgo. Y esto es muy importante, por ejemplo, aquellos pacientes con inmovilidad por estar sentado en los viajes largos y demás, es muy raro que nos desarrolle una tromboembolia pulmonar, pero bueno, está documentado. La estratificación de riesgo la vamos a tener por scores, ¿no? Este es pues se puede decir uno de los primeros scores que se pudiera utilizar o que más se utiliza, que es el de Ginebra o Geneva, en el cual tenemos una versión original y una versión simplificada. ¿Por qué me voy al diagnóstico y por qué me voy a la estadificación? Porque dependiendo del riesgo que vaya a tener el paciente por Génova y por otros scores, va a ser si amerita un tratamiento invasivo, una trombolisis o bien solamente anticoagulación. Entonces, de aquí muy importante, una vez que tenemos la sospecha de tromboembolia pulmonar, hacer la determinación clínica de este paciente. Entonces, los puntos que decide el Génova o el Ginebra son estos 3 que estamos viendo, ¿sí? Y según la puntuación vamos a tener como baja, intermedia, alta, y esto es dependiendo de si lo queremos determinar en 3 niveles, o bien si queremos ser concisos, nos damos a la versión simplificada, simplemente decimos T probable, T improbable, ¿sí? Entonces, muy importante que siempre tengamos este tipo de escalas
a la mano cuando estamos pensando en tromboembolia pulmonar y sobre todo si ya tenemos a un paciente con la clínica, pues obviamente vamos a tener a este paciente con probabilidad estadística de sí tener el problema y este es un paciente que va a un estudio diagnóstico. En este caso sabemos que la angiotomografía pulmonar junto con un barrido venoso va a ser el mejor estudio para llegar al diagnóstico, según todos los estudios que tenemos de PIOPED, ¿no? Se hizo toda una gama de estudios de PIOPED con tomografía, con resonancia, con todos llevados también a parearse con la angiografía pulmonar, que como tal sigue siendo el estándar de oro. Hay otra evaluación de riesgo en la cual, pues sí, necesitamos evaluar estos factores de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un paciente que ya llegó con parada cardíaca, ese paciente, pues ya es un paciente de alto riesgo y simplemente la inestabilidad hemodinámica asociado con la tromboembolia pulmonar hace necesario el tratamiento urgente, ¿no? Ahora, si tenemos a un paciente en choque con estas características, pH sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, una presión arterial por encima de 90, pero sostenida con vasopresores, ¿sí? Y signos de hipoperfusión sistémica, o bien si tenemos hipotensión arterial persistente, pues también son signos de que, pues bueno, ya hay como tal una inestabilidad hemodinámica secundaria a la tromboembolia pulmonar. Ahora vamos a tener fortaleza, desventajas sobre todos los estudios de diagnóstico. El que podemos ver o que sabemos que actualmente tiene más sensibilidad y más valor predictivo positivo, en este caso, es la la angiotomografía de arteria pulmonar, en el cual, pues sí, las fortalezas es que, pues es su valor pronóstico, pero las desventajas es la exposición al contraste, la exposición a radiación, obviamente en mujeres gestantes, lactantes no se puede utilizar, en pacientes con insuficiencia renal grave tampoco, entonces hay otras opciones, pero que no tienen la misma asertividad que pudiera tener la angiotomografía, como el gamma-gamma, el SPECT, o bueno, ya de plano llevar al paciente a la arteriografía pulmonar, ¿sí? Si es que ya se estuviera pensando o se quiere descartar del mismo. Otros estudios como la gamografía pulmonar pueden tener alguna representatividad, sin embargo, no considero que deban de ser los estudios clave para diagnosticar la tromboembolia pulmonar y menos en un paciente que te llega con clínica y que te llega grave. Entonces, en estos pacientes que llegan graves y el diagnóstico es ominoso, nos vamos con el tratamiento y ya después descartamos o confirmamos. Entonces, ya sabemos el estándar de referencia como tal, va a ser la angiotomografía, la angiografía pulmonar. Y bueno, si en la tomografía, por ejemplo, tuviéramos la evidencia de un trombo en dos proyecciones, o bien un defecto de llenado, o bien la amputación de una rama arterial pulmonar, en ese momento llegamos al diagnóstico y bueno, debemos de tener en cuenta que cuando vamos a hacer una angiografía pulmonar, estas son las mortalidades que podemos tener asociadas, ¿sí? Mortalidad asociada solamente al procedimiento 0.5%, complicaciones del 1% y complicaciones menores del 5%. Entonces, esta fue la necesidad de hacer a la angiotomografía el estudio ideal de diagnóstico y ya desplazar un poco a la angiografía pulmonar. Sin embargo, les puedo decir que en la práctica diaria y en la práctica real, cuando un paciente no le encontramos nada a las coronarias, nos vamos a la pulmonar y resulta que ahí encontramos el problema, ¿no? Entonces, la mayoría de las tromboembolias pulmonares no sospechadas las he encontrado a través de angiografía pulmonar. Estos son los defectos más comunes que podemos encontrar. Se pueden dar cuenta del lado derecho en la letra A, esa es la amputación completamente de una rama pulmonar, y del lado derecho, ya después de que se pasan por ahí el catéter y demás, se mueve un poco el trombo y se puede observar ya la luz distal de la rama pulmonar. Entonces, son las imágenes que se pueden obtener, que no es la manera ideal de obtenerlas, pero a veces o clínicamente o en la vida real, a veces son las herramientas que tenemos a la mano, ¿sí? Hay que evaluar la probabilidad clínica de tromboembolia pulmonar. Ya una vez que evaluamos esta probabilidad clínica por los scores que antes comentamos, este es un esquema que dio la Sociedad Europea en la última guía de tromboembolia pulmonar en el 2018, en el cual nos dicen probabilidad clínica alta, probabilidad clínica baja. Si tenemos probabilidad clínica baja,
o bien una TEP improbable, nos vamos a descartar con una prueba de dímero D. Si esta prueba de dímero D es negativa, pues bueno, no requiere tratamiento este paciente. Si llegara a ser positiva, ya nos vamos con el siguiente estudio, que es la angiotomografía pulmonar. Si la angiotomografía pulmonar se relaciona con el dímero D elevado, nos vamos a tratamiento. Ahora, del otro lado, si la probabilidad clínica es alta, nos vamos directamente a una angiotomografía sin pasar por el dímero D, y obviamente aquí nos vamos hacia tratamiento si es que se llevara a concluir el tema, ¿sí? Aquí está la línea gris en si no detectamos un defecto por angiotomografía, pues bueno, aquí requiere más investigación este paciente o llevar a cabo diagnósticos diferenciales, ¿sí? Entonces, en este caso, ya tenemos la TEP sospechada en un paciente con inestabilidad hemodinámica. Le hacemos, lo ideal es que tengamos un ecocardiograma o un ecocardiografista o, bueno, una manera de evaluar por ultrasonido al paciente. Ya una vez que tenemos la disfunción del ventrículo derecho documentada, pues bueno, ahí decimos, ¿hay angiotomografía? ¿No la hay? Pues bueno, si no la hay, nos vamos a tratamiento de TEP. O sea, esto es lo que les digo, muchas veces nos vamos a saltar pasos, sobre todo cuando hay inestabilidad hemodinámica. Si tenemos una angiotac como tal, pues bueno, ya nos vamos a tratamiento directo. Entonces, estas son esas simplificaciones del algoritmo que vale la pena tener en cuenta, ¿sí? Porque no todos los pacientes nos vamos a esperar a que tengan angiotomografía pulmonar, y sobre todo si tienen inestabilidad hemodinámica. O sea, si se está sospechando, si tenemos los scores positivos y el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, lo tratamos sí o sí. Ahora, si ya hicimos una angiotomografía y tenemos la angiotomografía a la mano e inmediatamente, y vemos que no hay defectos en este nivel, sí nos vamos a integrar diagnósticos diferenciales, como cuáles, el infarto, ¿no? Bueno, ahora sí nos vamos a lo que atañe esta plática, que es el tratamiento. Entonces, ¿qué pacientes se van a tratar? ¿Qué pacientes no? De entrada, ya sospechamos la tromboembolia pulmonar, el paciente está con hipotensión o chocado, ¿sí o no? Si lo está, es un paciente de alto riesgo, y este paciente de alto riesgo se va a tratamiento directamente. ¿Qué tratamiento? Eso es de lo que vamos a hablar en adelante. No, pues bueno, el paciente no tiene alto riesgo por ese momento y podemos seguir el algoritmo de diagnóstico. Este es uno de las escalas que nos permiten saber la severidad de la tromboembolia pulmonar. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí hay varios factores. Los factores que más se asocian a alto riesgo van a ser hipotensión, cáncer, estado mental alterado, ¿sí? Esas son las tres condiciones que más afectan, y sobre todo la taquicardia, ¿no? La taquicardia va a ser como que un signo inequívoco de tromboembolia pulmonar. Les puedo decir que entre mayor es la taquicardia, casi mayor es la tromboembolia pulmonar. Es lo que hemos visto en la práctica diaria. Una vez que hacemos todo el conteo, pues delimitamos la clase en la que se encuentra el paciente. Va desde clase 1 hasta clase 5. Dependiendo del riesgo, va a ser la necesidad de tratamiento. ¿De qué manera? Pues es de lo que vamos a hablar adelante. Hay una también simplificación de este PESI, en el cual pues simplemente vamos a meter estos factores. Si el paciente tiene uno de estos 6 factores, es un paciente de alto riesgo. Que me parece que, por ejemplo, para un servicio de urgencias, esta pudiera ser la manera rápida de estratificar. Si el paciente tiene una condición de alto riesgo, cualquiera que sea de estas, es un paciente que va a tratamiento. ¿Qué tratamiento? Ahora sí que de eso ya vamos a empezar a hablar más adelante. Ahora, en cuanto a qué estudios complementarios vamos a hacer, sí hay que hacer el electrocardiograma, y vamos a ver que hay arritmias auriculares, bloqueo de rama derecha de novo, bajo voltaje, si es que el paciente tiene también derrame pericárdico, presencia de Q patológicas en las caras inferiores, infradesniveles pues que no correlacionan con las caras miocárdicas. También pueden encontrarse en un electrocardiograma de un paciente con tromboembolia pulmonar. En la ecocardiografía, pues dilatación del ventrículo derecho, la relación diastólica entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, pues vamos a encontrar que va a ser más de 0.9, o sea, realmente el ventrículo derecho empieza a crecer y empieza a quitarle el tamaño o relación de tamaño al ventrículo izquierdo. Entre mayor o entre menor es esta relación, quiere decir que el ventrículo derecho ya creció más. Entre menor es la relación,
quiere decir que más está comprimiendo al ventrículo izquierdo y más sufre el ventrículo derecho. Entonces, esta relación siempre se tiene que demarcar antes de iniciar el tratamiento de la tromboembolia pulmonar, porque la mejoría en este parámetro va a ser la que se relacione con la mortalidad del paciente. ¿Cómo la vamos a hacer? Simplemente hacer el ecocardiograma, medir el área del ventrículo derecho, medir el área del ventrículo izquierdo y se hace la relación inicial. Después del tratamiento, por ejemplo, trombolisis o tratamiento intervencionista, vamos a volver a hacer esta determinación cada 24, 48, 72 horas hasta que uno considere que el paciente ha remitido. Hay otras alteraciones que evalúan la función pulmonar, como por ejemplo el TAPSE, como por ejemplo la velocidad del jet de regurgitación en caso de hipertensión pulmonar, elevación de otros biomarcadores como el BNP. Si se está elevando la troponina, ese paciente ya es de alto riesgo, ¿sale? Entonces, en el caso de la elevación de la troponina, ese es un paciente que requiere sí o sí ya tratamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque se relaciona con mayor mortalidad. ¿Y por qué? Porque significa que está teniendo isquemia del ventrículo derecho. Entonces, la clasificación de la gravedad, pues la vamos a demarcar así, ¿no? Si vamos a utilizar PESI, pues bueno, ahí tenemos los valores, ¿no? Si es un PESI alto, tenemos parámetros clínicos, otras comorbilidades, y vamos a tener un PESI entre 3 a 5, ¿sí? Ese es un paciente de alto riesgo. Con un PESI de 3 a 5, o en estadio de 3 a 5, es donde tenemos como tal la característica de alto riesgo. Si lo queremos evaluar por angiotomografía, pues bueno, también pudiéramos tener signos presentes, o si vamos a hablar acerca de concentración de troponinas. Entonces, esta tabla, por ejemplo, que apenas se publicó en 2020 por parte de la Sociedad Española, pues es muy explícita, ¿no? Nos permite demarcar cuál es el paciente de alto riesgo y todavía el paciente de riesgo intermedio alto. ¿Sí? Los últimos estudios que se han hecho, sobre todo para evaluar la trombolisis asistida por catéter, se están realizando en estos pacientes ya de riesgo intermedio alto, ¿sí? Entonces, muy importante con la tromboembolia, siempre saber hacer una determinación clínica de quién es el paciente ideal y quién no es el paciente ideal. Entonces, hay un tratamiento desde qué solución le vamos a poner al paciente, durante cuánto tiempo, norepinefrina, dobutamina. Algunos pacientes pueden llegar a requerir ECMO, pero estos pacientes requieren ECMO veno-arterial, no veno-venoso. La tromboembolia pulmonar, el ECMO veno-venoso no sirve de nada porque simplemente no tenemos una sangre arterial que se esté oxigenando. O sea, ¿entienden? O sea, realmente estamos perpetuando con un ECMO veno-venoso el estado de alteración hemodinámica del paciente. Entonces debe ser un veno arterial si es que lo queremos ayudar con algo en ECMO, pero realmente no es una panacea cuando estamos hablando de tromboembolia pulmonar. Ahora, la base del tratamiento, sí, como sabemos, sigue siendo la anticoagulación y va a seguir siendo la anticoagulación. Podemos utilizar dosis de heparina fraccionada o podemos utilizar heparina de bajo peso molecular. Si vamos a utilizar la dosis de heparina no fraccionada, que es la que yo recomiendo cuando tenemos a un paciente inestable, pues nos vamos con 80 unidades por kilogramo en bolo, luego una infusión de 80 unidades por kilogramo por hora. La idea es llevar el TTP a 1.5 a 2.5 veces del valor inicial, ¿sí? Una vez que alcanzamos esto, pues tenemos a un paciente ideal, ¿sí? Ahora, la anticoagulación sigue siendo un tratamiento con una indicación 1A para la tromboembolia pulmonar, ¿sí? No hay de otra. Se han probado nuevos anticoagulantes orales, no sirven en el evento agudo, ¿sí? Se ha probado incluso antagonistas de la vitamina K y pues bueno, de manera crónica pudiera ser, pero en el evento agudo a lo mejor no tanto, ¿sí? Entonces, de entrada, la anticoagulación debe hacerse en un paciente hospitalizado y con signos de gravedad o bien signos a lo mejor intermedio alto el riesgo, intermedio bajo, sí necesitamos iniciar con la anticoagulación. Yo pudiera decir en la experiencia, todas las tromboembolias pulmonares, independientemente del riesgo, se tienen que anticoagular, ¿sí? Y bueno, ahora sí nos vamos un poquito a delimitar qué pacientes
requieren puramente tratamiento médico y qué pacientes pudieran requerir tratamiento intervencionista, que es el motivo de esta plática, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea de someter a un paciente a trombolisis? Pues son todas estas, sobre todo la primera es reducir la dilatación del ventrículo derecho, esa es la primera meta del tratamiento, ¿sí? Obviamente remover los coágulos y disminuir las presiones pulmonares, pero lo que nos interesa es que esas presiones pulmonares disminuyan para que el ventrículo derecho disminuya su dilatación. Al momento que se genere este efecto, en ese momento estamos mejorando el riesgo de mortalidad del paciente, ¿sí? El mayor beneficio se va a obtener a las 48 horas de la trombolisis, y es que llamamos a trombolisis sistémica al paciente, y puede ser útil en pacientes que no han tenido síntomas que han tenido síntomas entre 6 a 14 días. O sea, es aquel paciente que no ha tenido inestabilidad hemodinámica, pero que tiene los síntomas y que, pues bueno, lo encontramos que lleva 6 días sin inestabilidad hemodinámica. Ese paciente, pues bueno, pudiera ser un buen candidato a trombólisis sistémica. Ahora, realmente no está claro qué tan precoz vaya a ser el tratamiento, pero yo pudiera decir que sí, tiene que ser precoz. Ahora, si estamos hablando de tromboembolia pulmonar crónica, ahí no queda claro realmente si trombolizar a un paciente, si someterlo a un tratamiento intervencionista en agudo, no lo sabemos. Pues sí han habido series que incluso tratan a la tromboembolia pulmonar crónica con dispositivos de aspiración o de trombólisis reolítica como Angiojet, y no hemos visto realmente que haya habido una mejoría importante en estos pacientes. Entonces, estos pacientes, esa es otra plática, ¿no? La tromboembolia pulmonar crónica, pues bueno, es otro tema del cual se tiene que hablar después. ¿Con qué se tiene que trombolizar al paciente? Solamente 3 medicamentos están aprobados hoy en día. Alteplasa o RTPA, streptokinasa o urokinasa, ¿sí? La tenecteplasa ya se abandonó del tratamiento. La dosis que se tiene que ocupar para el alteplasa es la siguiente. Vamos a poner o bien inicialmente una dosis de 100 miligramos durante 2 horas, ¿sí? En esto se pasa a una infusión continua y ya después se puede dejar o bien un esquema que digamos que es un esquema rápido en aquellos pacientes que están más inestables y que no podemos esperar 2 horas, pues estos pacientes solamente les pasamos 0.6 miligramos sobre kilogramo de alteplase durante 15 minutos, no pasando no más allá de 50 miligramos. Luego me ha pasado que hemos tenido que trombolizar tromboembolias pulmonares aquí en el hospital o en el hospital general, no sabemos ni siquiera las dosis. Muy importante anotar esto, sobre todo a los que están dedicados a atender también los servicios de urgencias, porque luego no saben cuáles son las dosis, ¿no?, de alteplase que deben de utilizar. Estas son, ¿sí?, según la última guía europea. Si tienen streptokinasa, yo me acuerdo que todavía me tocó verla, alguna vez hice medicina interna en Veracruz, ahí me tocó usar streptokinasa y me tocó trombolizar pacientes con infarto y con tromboembolia pulmonar. Todavía existen algunos entornos, ¿no? Entonces, estas son las dosis de streptokinasa. Digo, ya tiene muchos años que no la veo, pero quien la puede utilizar, adelante, también es efectiva, ¿no? Ahora, bueno, ya hablamos acerca de los esquemas recortados. Esto es muy importante. Se recomienda, obviamente, una trombólisis de rescate a todos aquellos pacientes con deterioro hemodinámico que aparte tienen ya tratamiento anticoagulante. Entonces, la anticoagulación no deja de pasarse, ¿sí? La trombólisis va agregada a la anticoagulación, que quede claro, ¿sí? Y esto vemos que tiene indicación fuerte, una indicación 1B. Ahora, otras terapias alternativas como la embolectomía quirúrgica o bien el tratamiento dirigido, la trombólisis de baja dosis asistida por catéter, ya tiene una indicación fuerte. Estamos hablando de indicación 2A, aunque 2AC, ¿sí? Y aquel paciente que tiene trombólisis, que tiene riesgo intermedio o bajo, pues todavía no está bien estandarizado que valga la pena o no llevarlo a un tratamiento trombolítico o bien ni siquiera un tratamiento invasivo. Entonces, bien importante saber determinar, porque incluso es deletérea para estos pacientes. Me ha tocado ver igualmente, no voy a decir nombres ni voy a decir lugares, pero sí me ha tocado ver pacientes con riesgo bajo que los llevan incluso a aspiración reolítica con Angiojet, y pues como se dan cuenta, más que ser un tratamiento, estamos afectando a ese paciente de alguna manera, ¿sí? Está desde
desde tiempos inmemoriales ha existido el filtro de vena cava. Obviamente son aquellos pacientes que tienen recurrencia por tromboembolias pulmonares o bien que tienen contraindicación para la anticoagulación. Muy efectivos los filtros de vena cava, sin embargo, creo que no se ha dado el mejor seguimiento en todos lados, al filtro de vena cava. Para pacientes, obviamente, con esta contraindicación. ¿Cómo están indicados los filtros de vena cava? Pues aquel paciente que ya tuvo TEP aguda y con contraindicaciones absolutas para la anticoagulación, lo que hacemos es colocarle un filtro de vena cava, ¿no? Decimos, bueno, dentro de los males, el menos peor, aquel que no pudimos trombolizar, pues lo llevamos al implante de esto, o bien se debe de considerar en aquellos pacientes que ya tienen TEPs de recurrencia, a pesar de tratamientos anticoagulantes, ¿sí? Estos pacientes, pues sí, igualmente requieren filtros de vena cava, ¿sí? Y no se recomienda el uso sistemático. Por ahí también he conocido gente que coloca todas las tromboembolias pulmonares, les dejan después de la tromboembolia un filtro de vena cava y pues se dan cuenta que otra vez otro tratamiento no indicado y se pueden dar cuenta que aquí el nivel de indicación es 3A, ¿no? Raramente encuentras una contraindicación tan grande, ¿no? En algún dispositivo o tratamiento. Este es un estudio muy importante que pues nos viene a remarcar qué tan la importancia pues que puede tener el uso de filtro de vena cava, sobre todo para la enfermedad embólica periférica y pacientes que además de tener esto tienen contraindicación para la anticoagulación y aquí evaluaron como tal la mortalidad. Encontraron que aquellos pacientes que tenían filtro de vena cava sí tienen una disminución de la mortalidad, pero se dan cuenta que son pacientes escogidos, pacientes con enfermedad tromboembólica, pero aparte contraindicaciones para anticoagularse. Entonces, estos pacientes sí los llevamos a filtro de vena cava y disminuimos incluso a la mitad la mortalidad, ¿sí? Entonces, muy importante saber elegir al paciente al cual le vamos a colocar el filtro de vena cava. Ahora, si este paciente le colocamos el filtro de vena cava, ahora comparando a aquellos pacientes que tenían contraindicación, ¿sí? Haciendo ya como que tal una demarcación, aumenta la mortalidad del paciente. Entonces, de ahí la necesidad de que no lo hagamos de manera sistemática, ¿sí? La mortalidad de un paciente por el hecho de poner el filtro de vena cava aumenta, pero si ese paciente tenía la indicación precisa, pues sí, se compensa una mortalidad por otra, ¿no? Entonces, es muy importante que no se haga de manera sistemática. Entonces, este estudio, pues así nos dijo, o sea, no, el filtro de vena cava no se utiliza de manera sistemática en todos los pacientes con TEP aguda. ¿Sí? Aquí tenemos las diferencias, sobre todo se pueden dar cuenta la muerte relativa a tromboembolia pulmonar, aquellos que tenían filtro y que no tenían filtro, pues obviamente la diferencia estadística fue importante. También la recurrencia de enfermedad tromboembólica vino a disminuye de uno a otro, ¿sí? Aunque vamos a ver aquí este tema. Se pudieran dar cuenta que en aquellos pacientes que fueron llevados a filtro de vena cava, en este registro, es un registro muy grande, abarcaron pues 550,000 pacientes, en los cuales, pues sí, tenemos, en el 2009 se dan cuenta la mortalidad que existía y en el 2010 la mortalidad que tenemos. No ha disminuido mucho la mortalidad, ¿sí? Con o sin el uso de filtro de venas cavas. Entonces, para que se den cuenta, es un procedimiento guardado para pacientes con indicación. Entonces, bien importante no hacerlo un procedimiento sistemático. Y pues bueno, ahora en este registro que es el filter PEVI, que pues a lo mejor es de los más importantes cuando estamos hablando de filtro de vena cava, pues se encontró que los síntomas periprocedimiento eran todos estos que podemos observar, ¿sí? En aquellos pacientes con riesgo tromboembólico y que fueron llevados a un procedimiento de intervención percutáneo. Entonces, muy importante, también, además del filtro de vena cava, no todos los pacientes deben de ser llevados a un tratamiento percutáneo, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque tenemos mayor incidencia de síntomas. Ahora,
Han habido o existen actualmente en el mercado muchísimos filtros de vena cava, casi cada casa comercial tiene su filtro, casi cada distribuidor maneja un filtro diferente. Todos los filtros por lo general ya son recapturables o ya una condición es que sean filtros recapturables para que se pueda estar recambiando este filtro, ¿sí? Y obviamente los sistemas cada vez son más minimalistas y los sistemas están cada vez más hechos para que se hagan por vía yugular, ya no por tanto por vía femoral. Entonces, si podemos estar colocando filtros por vena yugular, pues sería lo ideal hoy en día, ¿no? Como se dan cuenta, tenemos toda clase de formas. La forma más común es la que podemos ver abajo y a la derecha, que es en forma de prisma, que termina en cuadrado, porque pues estos son los que más comúnmente existen hoy en día, que no se fijan tanto a las paredes venosas y que pueden permitir el intercambio de manera más sencilla, ¿no? Por ejemplo, ya este sistema nuevo, no sé si ya lo tengamos en México, habría que ver el sistema Ángel, que es como colocar un catéter venoso central. Simplemente a través del catéter venoso central se puede avanzar el filtro de vena cava hasta la cava, lo implantamos, se saca todo el sistema y se deja un catéter venoso central, ¿no? Entonces, que se hace por vía yugular y se puede hacer en la cama del paciente. ¿Sí? Entonces, habría que ver, estos sistemas suenan muy prometedores y no tienen mala evidencia a favor. Como se dan cuenta, hay muchos tipos de filtros. Aquellos que se ha visto que son pues, los que tienen la mejor casuística, sobre todo por menos recurrencia de tromboembolia pulmonar y que además pues pueden estar más tiempo en su posición, son aquellos que son hechos con hierro no oxidable, ¿no? Acero inoxidable. Entonces, estos con acero inoxidable son los que se relacionan con mayor tiempo de estancia y que además tienen menor recurrencia de tromboembolia pulmonar. Entonces, pues digamos, creo que la mayoría de los dispositivos que hay en México tienen estas características de ser de acero inoxidable. Otra de las características, ¿qué tanto ocluyen la vena cava? No queremos que ocluya por completo la vena cava, porque si la ocluimos, la trombosamos. Entonces, entre más ocluimos la vena cava, que no es la idea, sino es disminuir como tal los lúmenes o los diámetros efectivos por los cuales tenemos la afluencia de sangre venosa a través del filtro, ¿sí? Otra vez, aquellos hechos con acero inoxidable son los que tienen la menor compresión o la menor obliteración u oclusión de la vena cava. Entonces, otra característica a favor de aquellos hechos con acero inoxidable. Efectos adversos con estos filtros, pues bueno, el tromboembolismo venoso, tromboembolia recurrente, todas estas complicaciones que se dan cuenta no son nada infrecuentes, ascienden hasta un 15% de todos los filtros de vena cava, se van a evitar si se hace un buen control del filtro de vena cava y se retira a tiempo. O sea, los filtros de vena cava no son para quedarse toda la vida, o sea, son para recolocarse en aquellos que lo requieren y estarse evaluando en caso de que hayan signos de trombosis. Me ha tocado ver pacientes, sobre todo en la medicina privada, que les colocaron un filtro de vena cava hace 5 años y los he visto por tromboembolia pulmonar en el hospital. O sea, realmente estos filtros se tienen que estar recambiando o bien retirando una vez que la condición se resolvió, ¿sí? ¿Por qué? Porque dan lugar a más eventos embólicos, ¿sí? Entonces, entre más tiempo que se lleva el retrieval, o sea, el retiro del filtro de vena cava, pues mayor tiempo o mayor riesgo de complicación vamos a tener, ¿no? De trombosis venosa, de nuevas tromboembolias pulmonares, de pues las dos, ¿no? Entonces realmente se dan cuenta que aquí tenemos como el día 30 es el día inicial y de ahí logarítmicamente empieza a aumentar el riesgo, a tal punto que se recomienda que el recambio del filtro de vena cava se esté dando entre los 60 y los 90 días en el paciente al cual se le colocó. Ahora, yo entiendo que hay pacientes que tienen condiciones como enfermedades inmunológicas, que tienen una trombosis venosa muy importante y no se ha resuelto el tema, pues bueno, en estos pacientes se tiene que estar evaluando el hecho de dejarlo a permanencia, pero se tiene que hacer un seguimiento muy estrecho porque, pues bueno, yo quisiera aquí invitar a todos aquellos que han puesto filtros de vena cava que me digan
cómo hacen el seguimiento de sus pacientes, si es que lo hacen. ¿Sí? Porque, le digo, uno los ve, uno puede llegar a valorar un servicio de urgencias y encontrar un paciente con estos filtros y con tromboembolia pulmonar. Es la cuestión más común de encontrar hoy en día, la causa más común de encontrar hoy en día de tromboembolia pulmonar. Paciente con un filtro de vena cava que se quedó a permanencia. ¿Sí? Ahora, la fragmentación, ahora sí ya nos vamos a ir con los tratamientos disponibles en un hospital general. ¿Sí? Todos estos tratamientos de los que yo voy a hablar los tengo aquí disponibles en el Hospital Regional ISSSTE Puebla y realmente lo dejamos a criterio de cuál puede ser el tratamiento por el cual se puede beneficiar más nuestro paciente. Entonces tenemos 4 grandes grupos. La primera, fragmentar el trombo con un catéter multipropósito, con un 8 French. Entonces se mete el catéter y se aspira y se fragmenta y se rompe y se hace todo lo que se puede hacer. Sin embargo, hemos visto que pues, obviamente estas prácticas pueden conferir con nuevo embolismo. Sin embargo, esta es la práctica más práctica, esta es la herramienta más realizada en todos los hospitales, la fragmentación con un catéter guía 8 French. En segundo lugar, pudiéramos tener la extracción con dispositivos tipo basket o tipo COP. Estos se utilizan, por ejemplo, mucho para vascular periférico y sobre todo para extremidades, pero bueno, también lo podríamos llevar a las arterias pulmonares. A mí no me ha tocado hasta el momento, bueno, sí tengo el material, pero no lo he querido realizar todavía este tipo de procedimiento. ¿Por qué? Porque tengo los otros 2 que vienen abajo. La trombectomía reolítica, que es a través de un sistema que ya tiene muchos ya han utilizado mucho el Angiojet, y esta nueva propuesta, bueno, ya no tan nueva, digamos, ya en México tendrá unos 5 años, que es la trombolisis de baja dosis asistida por ultrasonido, de los cuales vamos a hablar en un momento más adelante. Estos son los catéteres de aspiración. Se puede utilizar simplemente un catéter 8 French, por ejemplo, un Match o el que ustedes quieran, y subir y aspirar. O bien utilizar catéteres de aspiración exprofeso, como tenemos el Penumbra. Esta es la sonda, por ejemplo, el Jet 7, la que está destinada para tromboembolia pulmonar. ¿Sí? Son catéteres que, pues bueno, también ahí ya tienen hasta su sistema de aspiración y todo, y que tenemos muy disponibles en todos los hospitales, realmente. O sea, realmente se ha hecho buena comercialización de este tipo de catéteres, ¿sí? Y, por ejemplo, esta es la cinemática que utiliza. Tenemos que cruzar una guía a través del trombo y después se activa como tal la aspiración, y una vez que tenemos la aspiración, toda esa aspiración se contiene adentro del catéter, ¿sí? Todo ese trombo que se hizo y se aspiró se jala junto con la guía y se lleva adentro del catéter, y de esa manera aspiramos una gran parte del trombo en específico. El único problema que pudiéramos tener es que pues el Penumbra está más probado en extremidades, o sea, en trombosis venosa periférica y no en la tromboembolia pulmonar. Entonces, todos los catéteres que tenemos de Penumbra son realmente de extremidades y no del pulmón. Entonces, no es un catéter hecho exprofeso para esto. En el caso de Angiojet, o sea, la trombectomía reolítica, esta sí está hecha exprofeso, o tienen un catéter exprofeso para tromboembolia pulmonar, que es el moradito, ¿sí? Ese sí sirve para la trombólisis reolítica. ¿Y a qué le decimos trombectomía reolítica? Es esto, mientras se está inyectando solución salina a cierta velocidad, al mismo momento la consola o el catéter está aspirando, ¿sí? Entonces se hace un remolino adentro del trombo, y este remolino permite que tanto se esté rompiendo como se esté aspirando, rompiendo, aspirando, rompiendo, aspirando. Esto es a lo que le decimos una aspiración reolítica, ¿sí? Se hace un fenómeno reolítico de impulso y de aspiración, y se hacen como tal asas reolíticas, y estas permiten, pues sí, obviamente que se haga una fragmentación del trombo in situ, ¿no? Sin tener que utilizar, en este caso, trombolíticos. Entonces, una buena opción cuando el paciente está muy inestable y cuando ya captamos la tromboembolia pulmonar y el paciente no puede esperar a que haga efecto la trombolisis, etcétera. Esta puede ser una buena opción. Ahora, vamos a ser sinceros, un trombolítico o el alteplase en la medicina privada cuesta entre 50 y 80 mil pesos.
este catéter de trombectomía reolítica cuesta 100,000 pesos. Entonces, muchas veces ponderamos el uso de dispositivos, ¿sí? Incluso sobre la misma trombólisis y sobre todo cuando estamos hablando de que el gasto va a correr por parte del paciente. Pero si lo vamos a hacer en una institución, por ejemplo, yo tengo disponibles todos estos aparatos de los que hemos estado hablando. Este es de la que quiero hablar en particular, que es el ECOS o el sistema endovascular Ecosonic. Tiene dos componentes, ¿sí? Un catéter de infusión a través del cual se va a estar inyectando una dosis de trombolítico, en este caso alteplase. La alteplase se va a administrar entre 1/4 parte a la mitad de la dosis que le correspondería a ese paciente. Entonces, ¿cuál es el paciente ideal para este dispositivo? Pues aquel que pues sí tenga alto riesgo de sangrado, que no tenga contraindicaciones absolutas para la trombolisis, pero que sabemos que tiene alto riesgo de sangrado, ¿sale? Entonces, ese paciente es el ideal para este sistema. El otro componente es un core ultrasónico, el cual va a estar emitiendo ondas ultrasónicas que van a permitir que se fragmente la trombina y permita que a través de esas fibras de la trombina entre el trombolítico y se pueda romper de manera más efectiva que si solamente estuviéramos haciendo trombolisis in situ. Entonces, por ejemplo, esta es toda la sonda, ¿sí? Se pudieran dar cuenta que tenemos cores de ultrasonido y además tenemos en el catéter madre, pues toda la infusión del sistema, ¿sí? O toda la infusión del trombolítico, el cual se va a dar en baja dosis, ¿sí? Si vamos a utilizar una sola sonda, vamos a estar inyectando la 1/4 parte de la dosis. Si vamos a utilizar 2 sondas, vamos a meter hasta la mitad o un poquito más de la dosis que correspondería de trombolítico. Pero este sistema tiene la ventaja que aparte tenemos la fragmentación por ultrasonido. Entonces, suena muy espacial, pero es real. Les podría decir que actualmente en el Hospital Regional Iztepuebla este es el dispositivo que más utilizamos para tratar la tromboembolia pulmonar en un paciente con alto riesgo de sangrado. Entonces, vale la pena echarle un ojo a este dispositivo y seguir hablando de él. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí tenemos la trombolisis asistida. Hay, por ejemplo, algunos estudios que vienen a apoyar. En este caso vamos a hablar del estudio Optilize, en el cual se valoró la seguridad y eficacia hasta 1 año de los pacientes que fueron llevados a tratamiento de tromboembolia pulmonar por ECOS, ¿sí? Nos dijo que sí, obviamente el radio entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo disminuyó después de 48 horas, pues de manera muy significativa. Encontramos que el paciente mejora su calidad de vida, ¿sí? Y pues sobre todo eso, ¿no? Estamos mejorando la calidad de vida, estamos disminuyendo la mortalidad, estamos disminuyendo el radio ventrículo derecho, ventrículo izquierdo a las 48 horas de haber utilizado este dispositivo y pues a 1 año vemos que incluso el paciente, vemos que hay una evolución a favor, ¿sí? Y es de esta manera un procedimiento seguro al no haber mayor sangrado. Ahora, esta es la comparación que hay de disminución del radio, ¿sí? De ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Se dan cuenta que sí hay una disminución importante o estadísticamente muy importante. Y esto lo evaluamos después, por ejemplo, en el estudio Seattle 2, en el cual sí se vio esta reducción y aparte se vio una reducción en el riesgo de hemorragia intracraneal. El Seattle reporta 0 hemorragia intracraneal de todos los pacientes que fueron llevados a este tipo de trombolisis asistida por catéter. ¿Ok? Entonces, pues nos dice que incluso es un procedimiento todavía más seguro que la trombolisis per se. ¿Ok? Entonces, de aquí que cobre mucho la importancia. ¿Sale? Aquí creo que teníamos un video. Déjenme ver si lo podemos reproducir. Si no es posible, pues no. Y bueno, y nada más, ¿sale? Creo que aquí lo que queríamos hacer valer en cuanto a la plática es mostrarles todos los usos que ya tenemos actualmente de estos dispositivos. No hemos podido acceder al 100% con una base de datos, puesto que pues
se dan cuenta, estos dispositivos llevan muy poco tiempo en el mercado, llevan muy poco tiempo disponibles. Yo sé que no todos los hospitales generales los tienen disponibles, sin embargo, creo que todo se trata de gestiones. Creo que no soy el único hospital, o no somos el único hospital general que lo tiene disponible. En mínimo en el sector ISSSTE todos lo tienen. A lo mejor en el sistema IMSS la mayoría también lo tiene. Y a lo mejor en el sistema de la Secretaría también lo pueden tener. Solamente creo que se trata de tener gestión y obviamente también experiencia por parte de los operadores en saber cuál va a ser el beneficio o cuál va a ser el dispositivo que más beneficie a los pacientes. Entonces, pues bueno, al momento no sé si exista alguna duda o algún comentario. Antes de pasar a esa sección, quisiera agradecer a la gente de Levet que aquí también me está haciendo el favor de acompañarme, que nos hicieron también el favor de llevar a ustedes esta plática y también a ustedes por la asistencia. Y pues bueno, pasamos a las preguntas y respuestas que puedan existir. Gracias, doctor, por la charla. Bueno, en lo que por ahí pudiéramos tener alguna pregunta, creo que no está o no es nada detestable, por ejemplo, toda la evidencia que existe a favor ya del tratamiento intervencionista. Como había dado lugar, todo tiene una indicación, ¿sale? En aquel paciente que tiene la indicación correcta, pues bueno, a ese paciente lo vamos a llevar al mejor procedimiento que se pudiera llevar. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta. Claudia Muñoz nos dice, ¿qué efectos adversos ha tenido al usar Angiojet? El Angiojet es un gran dispositivo, sobre todo habíamos hablado cuando el paciente no tiene o no nos da tiempo debido a su inestabilidad de esperar un resultado de una trombolisis. Pues bueno, sobre todo también pacientes que tienen trombos muy localizados en ramas pulmonares o trombos de grandes tamaños. El Angiojet es una gran herramienta, puesto que pues, va a permitir con la trombolisis reolítica deshacer ese trombo por completo. Sin embargo, ¿qué complicaciones tiene? El Angiojet requiere una gran infusión de contraste. El contraste no se va a absorber tan bien como lo absorbe el miocardio, El pulmón absorbe el contraste de otra manera y genera mayor inflamación en el pulmón y se afecta la barrera la barrera de intercambio gaseoso. Entonces, entre menos contraste podamos utilizar en los pulmones, pues mucho mejor. El utilizar Angiojet, vamos a saber que este paciente va a requerir la infusión de mucho contraste a través del pulmón. Entonces, si es un paciente que ya tiene una disfunción pulmonar severa, pues el usar Angiojet nos puede conllevar a que incluso el paciente se inestabilice todavía más, sobre todo si la disfunción pulmonar es el rasgo principal en este paciente. La otra, Angiojet tiene mucho más riesgo de perforar el sistema pulmonar, ¿sí? Ese es el principal riesgo que hemos encontrado hasta el momento con Angiojet. ¿Por qué? Porque es un sistema que es hasta cierto punto agresivo con la circulación pulmonar y pues la mayor incidencia de perforaciones son con este dispositivo. Después podríamos mostrar o hacer un estudio comparativo entre ambos, porque ya los hay estudios comparativos entre Angiojet y otras herramientas y es relativamente seguro, es un gran dispositivo, pero el asegún que tenemos con el Angiojet es que pues podemos generar perforación en el sistema pulmonar y eso, pues el paciente venía mal, pues ya lo vamos a rematar, ¿no? Digo, aquellos que son muy experimentados se requiere una buena experiencia utilizando Angiojet, pues yo creo que lo pueden utilizar de manera segura sin ningún problema. Pero bueno, eso es lo que está documentado, ¿no? Gracias, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta. Graciela nos dice, buenas tardes, ¿hay alguna diferencia en TEP normal y TEP en COVID-19? Realmente no. Ahora, por suerte, sabemos que aquí el paciente con COVID está desarrollando la tromboembolia o aumenta el riesgo de tromboembolia por la simple inflamación generada por el COVID. El tratamiento debe ser el mismo, solamente que, pues bueno, los voy a invitar algún día a una angioplastía por COVID. Se tiene que hacer toda una ceremonia alrededor del procedimiento y pues obviamente pues hace que el procedimiento sea menos disponible pues, debido a todo
material extra que se tiene que ocupar con el paciente. Además, pues va a ser un paciente que va a requerir un apego diferente, porque pues obviamente tenemos un problema infeccioso mezclado con un problema embólico. Y pues bueno, a lo mejor la morbilidad y la mortalidad asociada a TEP y COVID todavía no se ha determinado al 100%. En el infarto sí nos hemos dado cuenta que aumenta la mortalidad incluso en un 200%, pero con la tromboembolia pulmonar todavía nos falta ver, ¿sí? Nos falta tener una corte suficiente de pacientes o estudios a gran escala que nos puedan dar números al respecto. Lo único que le pudiera decir es que la tromboembolia pulmonar se trata igual en los dos, en los dos eventos, post COVID o no COVID. Ahora queda consideración, en este caso, del operador, si va a entrar o no el caso. Todos le tenemos que entrar relativamente, pero pues es completamente comprensible que alguien que considere que es un procedimiento de alto riesgo para su persona, pues no lo realice. ¿Okay? Entonces, pues sí, a final de cuentas, esa consideración personal va a quedar en el aire. Y pues saludo a Chela. Gracias, doctor. Bien, son todas las preguntas que tenemos. No hay más. De ser así, entonces daremos por finalizada nuestra sesión. ¿Algún comentario final, doctor? Sí, bueno, como había comentado, pues de entrada muchas gracias por la atención a todos, gracias por la invitación de Levet. Como se dan cuenta, la tromboembolia pulmonar sí es un padecimiento bien común, bien presente, que incluso podemos verla de todos los días. Me era bien importante que todos ustedes, tanto urgenciólogos, tanto internistas, tanto cardiólogos, tanto intervencionistas, pues estuviéramos al pendiente de estos tratamientos, porque, pues, como se dan cuenta, en este caso, en mi hospital, todo lo tenemos disponible, y si no tenemos a los pacientes porque no tenemos la referencia o los especialistas desconocen este tipo de tratamientos. Entonces, esta plática yo creo que va más dirigida a todos en particular, para que sepan qué tipo de tratamiento podemos tener disponible en un hospital general. Ahí es cuestión de que todos, si estamos hablando a cada uno en sus hospitales, pues hagan la interrogativa o se acerquen a su servicio de cardiología o de cardiología intervencionista, para que siempre busquen un mejor tratamiento para sus pacientes, ¿sale? ¿Por qué? Porque se dan cuenta que en el algoritmo de tratamiento siempre vamos a tener una opción disponible. Gracias, doctor. A nombre de Universidad Leve les damos las gracias y también agradecemos a las instalaciones del Hospital ISSSTE Regional Puebla por las facilidades para el desarrollo de esta charla. También los invitamos a que estén pendientes de las próximas sesiones. Hasta la próxima.